Bienvenidos a la asignatura de manejo de software para microcomputadoras. En esta ocasión abordaremos el tema formatos de filas y columnas, correspondiente a la unidad 3, Fundamentos de hojas de cálculo electrónicas. El objetivo de este tema es identificar los formatos de filas y columnas que utilizan las hojas de cálculo electrónicas. En esta ocasión abordaremos los formatos de filas y columnas para ver cómo mejorar la presentación de los datos y la información de las hojas de cálculo electrónicas. Veremos cómo asignar formatos a las celdas en los cuales podemos cambiar las categorías de los datos, colores, tipo de fuente, los fondos y bordes de las celdas, como también el estilo, entre otras tareas. A continuación veremos cómo cambiar el formato de las filas y columnas. Podemos trabajar con celdas específicas o con un rango de celdas. En este ejemplo veremos cómo cambiar el formato específicamente de un rango de celda que corresponde a toda una columna. Dentro de la pestaña de inicio tenemos una serie de opciones para modificar el formato de los datos que se encuentran dentro de cada una de las celdas que componen esta columna que he seleccionado. Dentro de las opciones podemos modificar el formato cambiándole a negritas, a cursiva, subrayado, dependiendo de cómo nosotros queremos que quede la presentación de los datos de las celdas que estamos utilizando. Cuando trabajamos con un rango de celdas, podemos cambiar también el formato a toda una serie de filas y columnas. Nos vamos siempre a la pestaña de inicio y podemos cambiarle dentro de la opción fuente en la pestaña inferior derecha las opciones que corresponden al tipo de fuente, al color y a los efectos. En esta ocasión veremos un ejemplo de cómo cambiarle el color a los datos que estoy presentando en pantalla. Tenemos una serie de opciones con las cuales nosotros podemos ir cambiando individualmente o en un rango de celdas el formato para cada uno de los datos. Por ejemplo, también podemos cambiar el fondo de un determinado rango de celdas o para realizar esta acción me voy a la pestaña Inicio, luego a la opción Formato y luego me voy al ancho de la columna. En esta opción Ancho de columna yo puedo cambiar el valor y asignarle el que yo necesite para trabajar en el ancho de las celdas que estoy utilizando. De igual forma, me puedo ir a la pestaña Inicio, opción Formato y cambiar el alto de la fila. Puedo utilizar un valor personalizado para afectar toda la fila que estoy trabajando. De igual forma, puedo irme a la pestaña Inicio, opción Formato y ajustar la información de la celda al ancho de la columna. Para realizar esa acción, selecciono la opción Ajustar ancho de la columna. Y como podemos observar, se ajusta el tamaño a la información que está en cada una de ellas. De igual forma, puedo ajustar el alto de la fila. Me voy a la pestaña Inicio, opción Formato y luego Autoajustar alto de fila. Y de esta manera he definido el tamaño de la celda dependiendo del tamaño que ocupa la información dentro de ellas. Ahora veremos cómo cambiar el formato de la presentación de los datos dentro de las categorías que maneja Excel. Para ello,
vamos a seleccionar las celdas a las cuales yo les quiero aplicar el formato de una categoría en específico para la presentación, ya sea de datos numéricos, de fecha, de horas o de otro tipo personalizado. En este caso, voy a seleccionar esta columna y me voy a ir a la pestaña Inicio y luego a la opción Formato. Dentro de ella, selecciono Formato de celdas. Dentro de la categoría General, podemos ingresar al tipo de datos decimales, tipo de datos enteros, y el tratamiento de la información los presenta sin ningún tipo de formato en específico. Por otra parte, la categoría de número, nosotros ya podemos personalizar el formato de cada una de las celdas que yo he seleccionado. Por ejemplo, en este caso, yo puedo definir con cuántos decimales quiero que aparezcan los datos de las celdas que he seleccionado. De igual forma, puedo definir si quiero usar separadores para las cantidades en miles. Una vez he definido las opciones de cómo quiero que aparezca el formato de los números en las celdas que he seleccionado, le doy a aceptar y podemos ver cómo se han aplicado los cambios en cuanto al formato que yo he definido para la presentación. Por otra parte, puedo cambiarle las opciones dentro de la categoría número, desde la opción Inicio, opción Formato, y luego me voy a la opción Formato de celdas, y continuando con esta categoría, puedo definir que no necesito usar separador de miles, y puedo aumentar la cantidad de decimales que quiero mostrar en cada una de las celdas. Le doy a aceptar y podemos ver cómo se aplican los cambios en la presentación de la información de las celdas que yo he seleccionado. Ahora trabajaremos con la siguiente columna de información. La seleccionamos y luego nos vamos a la pestaña Inicio, luego la opción Formato, luego Formato de celdas, y continuaremos aplicando categorías para la presentación de los datos de las celdas que yo he seleccionado. En la categoría de moneda, yo puedo definir la cantidad de decimales que quiero que aparezcan para este tipo de categoría. Por otra parte, puedo definir cómo quiero que aparezcan los números negativos, y de igual forma puedo definir un símbolo para representar la moneda. O escoger la opción ninguno para que no aparezca el símbolo de la moneda que está vinculado a este tipo de categoría. Luego de haber definido estas opciones, le damos a aceptar y podemos ver cómo se aplican los cambios. De igual forma, podemos ver dentro de la pestaña Inicio, opción Formato, luego Formato de celdas, cómo trabajar los números negativos. Podemos utilizar la opción de que aparezcan en color rojo. Como podemos ver, se ha aplicado el formato para los números negativos que aparezcan en color rojo.
Continuando con las categorías, luego de moneda, tenemos la categoría contabilidad, en la cual yo puedo definir la cantidad de números decimales que quiero que aparezcan, como también si quiero que aparezca el tipo de moneda que estamos utilizando. Es muy similar a la categoría moneda. Sin embargo, cuando trabajamos la categoría contabilidad, podemos observar que se presentan de manera más ordenada las cantidades en cada una de las celdas a las cuales yo les he aplicado esta categoría. Como por ejemplo, podemos ver que aparece alineado el símbolo de la moneda, como también las posiciones decimales de cada una de las cantidades. A diferencia de la categoría de moneda, no tenemos alineado el símbolo que hemos definido para la moneda. Si quisiéramos ordenar las cantidades para una presentación si quisiéramos ordenar las cantidades para una presentación visiblemente mejor, seleccionamos dentro de la opción de formato de celdas la categoría contabilidad y podemos ver cómo se ordenan los números en cuanto al símbolo de moneda y a la parte decimal. Es una forma mucho mejor de trabajar la información numérica de manera más ordenada. Continuando con las categorías, tenemos la parte de las fechas. Para ello, vamos a seleccionar los valores que contienen fechas y vamos a definir cómo queremos que aparezcan con el formato de fechas en las celdas que yo he seleccionado. Para ello, voy a seleccionar las fechas con las que voy a trabajar. En este caso, selecciono toda la columna. Luego me voy a la pestaña Inicio, opción Formato y luego Formato de celdas. A continuación, selecciono la categoría Fecha y el formato que yo le quiero dar a cada uno de los valores de fecha de las celdas que he seleccionado. En este caso, voy a definir que quiero que aparezcan el día, el mes y el año de esta forma. Le doy a aceptar y podemos ver cómo se aplica el formato de fecha para las celdas que yo he seleccionado. De igual forma, puedo cambiarle el formato a las celdas que contienen horas. Para realizar esta acción, selecciono las celdas a las cuales les quiero aplicar un formato de hora en específico. Luego me voy a la pestaña Inicio, opción Formato y luego Formato de celdas. A continuación selecciono la categoría de hora y defino cómo quiero que aparezcan. En este caso, selecciono esta opción y le doy a aceptar. A continuación, debo de ajustar el ancho de la columna para que aparezcan los valores por completo. Y como podemos ver, he definido la forma en la que aparezcan los datos que corresponden a información de horas. Continuando con la categoría de los formatos para las celdas, ahora veremos cómo trabajar con la categoría de porcentajes. Para ello, selecciono las celdas a las cuales les quiero aplicar esta categoría. Me voy dentro de la pestaña Inicio a la opción Formato, luego Formato de celdas
Aquí selecciono la opción porcentaje. Y esto es para trabajar los datos que yo he seleccionado de forma de porcentaje, incluyendo el símbolo. Para ello veremos un ejemplo con las celdas que he seleccionado, la cantidad de decimales, y luego le damos a aceptar para ver la presentación de los datos con este tipo de categoría. Por otra parte, dentro de las categorías tenemos otra serie de opciones para mostrar los datos un tanto inusuales, como por ejemplo la categoría de fracción para mostrar los datos de forma de fracción. Veremos un ejemplo a continuación con este tipo de formato. Como podemos ver, yo ingreso una cantidad y puedo definir cómo quiero que aparezca en cuanto a la categoría de formato y del tipo fracción. Como podemos ver, tengo un valor numérico, luego me voy a la opción formato de celdas y le aplico esta categoría. Dentro de ella yo tengo una serie de opciones para mostrar la información mediante la categoría de fracción. Como podemos ver, de esta manera se aplica el formato de fracción para las celdas que yo he seleccionado. Por otra parte, tengo la categoría dentro de los formatos de las celdas de tipo científico. Con este tipo de categoría yo puedo aplicarle una notación científica a las celdas que yo he seleccionado. Para este caso, veremos cómo se aplica este tipo de formato a la celda que yo tengo seleccionada en este momento. Yo le doy a aceptar y como podemos apreciar, le aplico un tipo de formato de notación científica a la cantidad que aparece dentro de la celda seleccionada. Por otra parte, tengo la categoría de texto, en la cual yo puedo trabajar los datos de una celda como si fuesen textos, aunque yo agregue cantidades numéricas. Veremos cómo trabaja esta categoría a continuación. Me voy a la opción de formato de celdas, selecciono la opción texto y le aplico este tipo de categoría a la celda que he seleccionado. Como podemos ver, Excel por defecto trabaja la categoría general y las cantidades numéricas que yo ingreso las trabaja como tales, es decir, si yo tengo un 0 a la izquierda, Excel lo omite y trabaja solo el valor numérico. En cambio, las celdas que yo he definido que van a tener un formato de categoría de tipo texto, trabajan las cantidades numéricas como texto. Es decir, si yo agrego un 0 a la izquierda, podemos ver que aparece la cantidad tal como yo la he ingresado, porque la estamos trabajando como texto. Como podemos ver, me permite ingresar el 0 a la izquierda, pero porque estoy trabajando los valores como tipo texto y no de forma numérica como lo hace por defecto Excel para cada una de sus celdas. Para finalizar, dentro de los tipos de formato de celdas, tenemos las categorías especial y personalizada.
Dentro de la personalizada, yo puedo aplicarle un tipo de formato de celdas como yo lo defino, es decir, de manera personalizada. En este caso, a la celda que yo he seleccionado, puedo aplicarle un formato en particular, como por ejemplo, que aparezca este tipo de formato para los valores negativos, o de igual forma puedo definir el formato personalizado con el símbolo de una moneda que yo quiera que aparezca. Como podemos ver, lo trabaja de esta manera, es decir, el valor de la celda tiene el formato personalizado que yo he definido en el formato de celdas dentro de la categoría personalizada. Dentro de esta categoría tengo una serie de opciones las cuales yo puedo utilizar o puedo definir una personalizada a como yo quiera que aparezca. La defino y luego le doy a aceptar y se aplican los cambios dentro de la celda. Por ejemplo, quiero que aparezca el símbolo de moneda y que no tenga el separador de miles. Le doy a aceptar y podemos ver cómo se aplica el tipo de formato personalizado para las celdas que yo he seleccionado.